el arte una gata viva. Ah, dejamos así. Sí, tiene más apertura. Es buenísima, ¿verdad? Pero, no, bueno, los gatos son increíbles. Muy acá, Están en todas, ¿eh? Bueno, estamos acá reunidos para charlar un poquito sobre... Con un muy lindo día, ¿eh? Muy lindo día. Mucho sol, esperando que alguien prenda el fuego para hacer el asado. Exactamente. ¿No? Después de esto vamos a eso. este breve video. Bueno, estamos con Roberto Echen, curador, artista, gestor, trabajadores, ambos trabajadores bueno, los tres trabajadores del arte. Roberto, director del área de agenciamientos artísticos del Centro de Expresiones Contemporáneas de aquí a Rosario. De la Secretaría de Cultura. Docente de la Universidad Nacional de Rosario, también artista, curador, Normita, artista, curadora, gestora, directora de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Y ya segundo mandato, elegido hace por segunda vez. Segundo mandato, exitoso, segundo mandato. Sí. Primero también. También, sí, por eso hubo segundo. Mi nombre es Pablo Silvestri, yo tengo también la alegría de poder compartir con ustedes el espacio de trabajo, tanto en el campo del arte como en la universidad, dando clases y compartiendo cátedra. Poco la idea, artista y curador. Artista, curador. Curador de la Toma, espacio muy importante de la ciudad. Muy importante. Sí, exactamente. Que está instalado en una cooperativa de trabajadores muy conocida acá de Que la por ciudad. eso se llama La Toma. Claro. Se llama así y mantuvimos el nombre dentro de lo que es la galería. La idea de reunirnos es un poquito charlar sobre esto que nos está pasando desde hace algún tiempo, que es una pandemia devenida, digamos, más allá de las cuestiones de salud y demás, en la imposibilidad de frecuentarnos del modo en que veníamos haciéndolo. Y eso evidentemente cambia las condiciones en las que nos acercamos a todas nuestras prácticas. Las que más nos involucran son estas que nombré al principio, por supuesto, que tienen que ver con la producción artística y la docencia. Creo que podríamos arrancar por eso, digamos, por la docencia. ¿Qué es lo que pasa en este contexto? Y creo que incluso en un primer momento, bueno, ya para entrar en tema, fue probablemente el lugar donde más lo notamos, porque de lo presencial a esto, a lo remoto, fue una diferencia que además nos puso en un lugar de zozobra, que no sabíamos qué iba a pasar, porque realmente no teníamos una experiencia previa de esto. Las redes existían, estos medios de comunicación existían, pero nunca nos habíamos visto forzados a que sean el único modo de interactuar con los estudiantes. Y eso creo que nos puso en un lugar muy interesante. Por un lado, en un principio, un lugar restrictivo, porque no podíamos encontrarnos con los estudiantes, y por otro lado, nos empezamos a dar cuenta de que era un lugar muy posibilitante en la medida en que uno lo asumiera desde esos mismos lenguajes. Yo creo que vos el otro día cuando charlábamos comentabas esta tarea de traducción. Cuando uno pudo hacer la traducción, que no es sustitución, que eso también lo hablábamos con Norma, cuando uno se dio cuenta, cuando uno supo que no había sustitución, que lo presencial no es sustituible, entonces nos pusimos en la tarea de traducción y creo que ahí es donde le empezamos a encontrar la vuelta. Sí, yo creo que es importante esto, digamos, como tener claro que, digamos, que no se sustituye la presencialidad, sino que hay un desplazamiento. Me parece que ese desplazamiento hacia un borde donde comenzamos a trabajar de manera diferente y poner en valor también eso, porque me parece que, lo hablábamos la vez pasada, que la pantalla como mediadora, ya sea del celular, de una computadora, de una tablet, comienza a ser ese mediador que antes no existía, pero también es posibilitante. Posibilitante a nuevos modos de trabajo, posibilitante a nuevos modos de expresión, porque también ocurre de que ingresamos a los domicilios de los estudiantes, de algún modo. Entonces eso posibilita... Y ellos a los nuestros. Y ellos a los nuestros. Eso me parece que abre como un panorama diferente, que no es el taller, no es que ingresamos al taller de estudiantes, ingresamos a su hogar, que está plagado de historias, de familia, de situaciones. También hay quienes no pueden. Pero bueno, el celular es posibilitante. Norma, me pasó
que me encontré charlando porque veo que pasaba alguien detrás de un estudiante y le digo, ¿quién es? Es mi mamá. Hola, ¿cómo estás? Y nos pusimos a charlar con la madre que estaba buscando café porque tenía que desayunar, sí, pobre mujer, y claro, y estaba el hijo con la compu ahí, porque también los espacios tampoco estaban diseñados para eso. Es decir, ni nosotros ni los estudiantes teníamos un lugar para la clase, un estudio, no. Yo creo que se fue naturalizando un poco más a medida que nos fuimos olvidando eso, que también charlábamos un poco el otro día, de que no estábamos conectados a través de pantalla, sino que en un momento cuando te empezás a olvidar de la pantalla, empieza a fluir otra cosa, me parece. Pero, digamos, volviendo a esta cuestión de traducción, también, digamos, no era algo inicial, porque en una primera instancia no sabíamos cuánto iba a durar esto. No, o sea, exactamente. Por lo cual creo que al principio intentábamos adaptarnos, porque con la promesa de que íbamos a volver al taller, cuando nos dimos cuenta de que eso no era una posibilidad, ahí yo creo que empezaron a darse cosas Eso fue muy interesante porque ahí, al saber que nos teníamos que quedar en este espacio, dijimos, bueno, veamos qué es este espacio. Ahí creo que empezamos de verdad a asumir estos lenguajes, estos lugares y estos modos de encontrarnos. Yo, al principio, a mí me llevó cerca de un mes, además por esta incertidumbre de creer que íbamos a volver. Sigue siendo incierto. Pero en el principio, además, uno creo que era el deseo de que pronto íbamos a volver a lo presencial. Sí. Entonces estábamos siempre ahí. Bueno, esto vamos a ver cuánto dura, y después nos dimos cuenta de que esto iba a durar, de que iba a durar bastante tiempo, y entonces ahí asumimos, me parece, estos modos. Yo estuve un mes que no sabía a quién le hablaba, que creía que le hablaba a una pantalla, que hasta que empecé a entrar realmente en ese lenguaje, y que todas esas ventanitas eran las casas de los estudiantes o los lugares que habían elegido, y entonces empezar a encontrarnos desde ese lugar. Eso fue increíble para mí, eso fue asumir realmente este espacio. Y asumirlo quiere decir ver todas las posibilidades que tiene, o por lo menos algunas, ir viendo todo lo que habilita, porque realmente habilita cosas a las que no estábamos habituados con lo presencial, sobre todo en los talleres. Hay este desplazamiento del que vos hablabas, en los talleres se hace muy fuerte. Sí, sí. También me parece esto de pensar que los que quedan afuera, porque a veces también se habla de los que quedan afuera. Sí. En particular, en mi experiencia es que, digamos, todos tienen celular. Por ahí no todos tienen computadora, pero todos tienen celular, y ese celular también es posibilitante. Totalmente. Entonces, que puedan registrar la producción con el celular y puedan enviarla. Por ahí no tienen la estabilidad de estar frente a la pantalla hogareña de trabajo, pero sí lo pueden hacer. Pero también resolverse un propio medio para la producción. De hecho, hay artistas que trabajan. Eso también tiene que ver con lo habilitante que pueda ser uno como docente. Porque me parece que si uno no se pone en ese lugar, no puede hacer nada. En estas circunstancias es muy notorio. Yo creo que siempre, nosotros sobre todo en los talleres, yo creo que en el programa del taller de Pintura 1, en el que estoy, lo tengo, y nosotros estamos ahí para estar al costado de los estudiantes. No en esta relación positivista de un discurso que sabe y uno que ignora. Y eso creo que es lo que permite esto. Esta epistemología del arte creo que es altamente posibilitante para trabajar con esto. Creo que nosotros estamos en un lugar, en este caso, privilegiado, aunque siempre es una epistemología que está allá, como último orejón del tarro, frente a este modo científico epistemológico, positivista, pero que hoy está, yo creo que ya mostrando su agotamiento. Por eso creo que además es muy interesante que esto pueda ser tomado realmente en consideración, estos modos epistemológicos, estos modos de pensar, porque creo que también pueden hacer a un mundo que venga, a un mundo posible. Tanto se habla de este cambio, que probablemente no sea tal, ya nos estamos dando cuenta de que hay una cantidad de cosas que no están cambiando para nada, a pesar de que se habló mucho, pero si realmente pensamos en un mundo que pueda ser más interesante, que vea los errores de este, que vea los problemas de este, creo que el campo del arte se postula desde una epistemología que es mucho más posibilitante,
que no habla de un discurso autoritario, sino por lo contrario, que es mucho más democrática y mucho más abierta. Creo que en ese sentido esto nos puede estar mostrando algo. Totalmente. Mostrando, pero veníamos charlando un poco en el taxi, digamos, probablemente los cambios esos que creemos que se dan, que el mundo que ya tal y cual le conocíamos antes de todo esto ya no existe más, lo cual es totalmente... A ver, si vos ves algunas cuestiones que tienen que ver con los salvatajes económicos que se están haciendo y demás, exactamente las mismas medidas del 2008, con la crisis financiera del mercado inmobiliario y demás. Digamos, yo creo que sí, a nivel personal, yo creo que cada uno de esto lo ha afectado de un modo distinto y se pueden dar cambios, pero cambios en lo personal, digamos. Después lo colectivo tiende a pensarse o a emerger en lo colectivo y en un comportamiento colectivo, por lo cual, digamos, me parece que por ahí esos cambios todavía no están, yo por lo menos no los estoy viendo. Estamos intentando volver a las prácticas habituales. Todavía no podemos ver, en realidad, eso también es cierto. Sí, lo que sí me parece que esto hace un repensarse uno individualmente y hace repensarse también en la producción de uno. Exacto. Porque eso me parece y que luego lo veremos. Bueno, esa era la otra problemática que Pablo planteó al comienzo. Sí. ¿Qué pasa con la producción? Yo, a ver, no creo en esta cosa, que ves que también tiene que ver con ese discurso positivista de la relación directa. No hay relación directa entre el estado de cosas, el contexto y la producción. No es que yo ahora como artista salgo a dibujar la pandemia, o no tiene nada que ver con eso. En realidad, cuando aparece la producción es cuando esto la atravesó como afectación, porque todos estamos afectados y en algún momento uno hace de eso representación, pero no de los modos que lo hace, no creo que lo podamos saber. La primera puede ser ese deseo desesperado de representar directamente la cosa. No son los caminos del arte habitualmente, son bastante más complejos. La relación texto-contexto es compleja. De hecho, cuando eso aparece es cuando el contexto se hace texto, sobre todo en la contemporaneidad. Nosotros en el arte contemporáneo realmente estamos muy acostumbrados a que el borde, el límite entre lo que es la obra en sí, que ya ni siquiera creo que se puede llamar obra, y el resto, las condiciones, el contexto, se ha borrado completamente. El contexto pasa a ser parte de la obra. Hay miles de obras contemporáneas que en realidad se constituyen desde ese lugar, desde hacer texto el contexto, para seguir hablando en esos términos. Sí. A mí me parece que la experiencia que venimos teniendo en el taller nos da cuenta de algunas cuestiones. En la primera etapa, por ejemplo, teníamos alumnos que comenzaron a trabajar con elementos domésticos, que como las papas y los jugos de las papas que van desde las tintas que se podían, digamos, tiene que ver con el contexto, pero también tiene que ver con un proceso, me parece, de repensar esta producción de un modo diferente. Y entonces me parece que esto va a dar lugar a nuevas miradas que solo necesitamos tiempo. Pero me parece que aquí hay otros aspectos interesantes que ya vienen dándose hace tiempo, volviendo a lo de la pantalla, que son los vínculos a través de las pantallas. Lo hablamos también la vez pasada, digamos que la pantalla posibilita el encuentro con otro de manera remota, y sin embargo hay vínculo. ¿No? Ese vínculo que se sostiene incluso amorosamente, porque se han encontrado parejas, se han armado vínculos más sólidos o incluso en la misma actitud de docencia. El vínculo es amoroso, sin duda. Y mucho más sencillo de que se ponga en evidencia, porque quizás en el taller, nosotros trabajamos desde los vínculos amorosos, pero quizás lo sostenemos desde otro lugar, porque la práctica es una práctica que es un ritual, digamos, pero que tiene mucha historia. Yo siempre creí tiene mucha historia del contacto docente-estudiante y demás. Nosotros también tenemos, vos decías antes, esta cuestión de que ojalá en las otras ciencias, o cómo nosotros trabajamos desde otro lugar epistemológicamente. Bueno, el contacto humano en el taller no es el mismo que, imagino que en ingeniería, Susan Sontag lo sabía en relación a la crítica, cuando proponía una erótica en lugar de una interpretación.
en los 60, y yo creo que eso también es de algún modo llevable a nuestra actividad docente en un campo como el del arte. Hay una erótica que está constantemente atravesando esos vínculos, porque son vínculos afectivos sin ningún tipo de duda. Digo, todos los vínculos son afectivos. En este campo se hace patente eso. En otros, en esos campos disciplinares, ascéticos, etcétera, probablemente no se muestren tanto. No se muestren tanto, pero también... Que existen. De hecho, se han armado parejas. Nosotros trabajamos con las afectaciones. Las afectaciones son parte constituyente o materialidad a veces de nuestras producciones y demás. Digo, no por caer en ingeniería, pero probablemente las afectaciones para quien estudia ingeniero, una carrera muy mal, son parte, uno probablemente tenga problemas de concentración, lo que sea, digamos, siendo docente, siendo estudiante, pero digamos, no trabaja tanto desde las afectaciones como problemática, es parte constitutiva de su humanidad, digamos, sin duda, nosotros trabajamos sobre eso. Sí, hablamos también del deseo. Sí. Lo habíamos hablado la vez pasada del deseo, que tiene que ver justamente con... En una charla mejor que esta que estamos grabando. Fue una charla mucho más fluida. Vos trajiste a cuento que el sexo, y el sexo ha abierto caminos para el arte en una cantidad de veces, y no solo para el arte, ha abierto caminos en general, pero el sexo remoto, esta posibilidad, si hay algo que parece que no se puede hacer sin el contacto físico, es sexo, es tener sexo. Y sin embargo, el deseo ocupa lo que puede. Si hay algo de lo que tendremos que aprender, es del deseo. Y de la cómo el deseo se adapta y lo versátil que puede ser el deseo. Totalmente. Bueno, me parece que tanto en la producción como en nuestro caso, digamos, el acompañamiento a parir una producción, a parir un pensamiento en torno al arte, tiene que ver con el deseo. Y ese deseo es como la mancha que se va, o como un agua que comienza a filtrarse por todos los lugares y es posibilidad. Entonces me parece que si hay deseo, la pantalla, lo que tengamos a mano, da lugar a algo. Exactamente. Y me parece que eso, poner en valor, está buenísimo. Que nosotros empezamos con un acompañamiento y terminamos realmente formalizando un modo de trabajo que es súper interesante y que me parece que lo vamos a ver de acá a un tiempo, como lo tenemos distancia. Incluso nosotros que hemos propuesto cátedras que son cátedras anómalas, desplazadas, porque ya sabemos que esa división disciplinar no nos aporta nada, como que una terminalidad sea pintura, por ejemplo, o escultura. A ver, esto tiene que ver también con la historia de nuestro sistema de educación en Rosario, la provincia de Santa Fe, la Universidad Nacional y la Facultad de Humanidades de Arte, que desde los 80, luego el regreso a la democracia, da la posibilidad a un nuevo modo de trabajo. Completamente. Yo he recorrido, vos también, bueno, los tres hemos andado por el país y la verdad que esta facultad, que nosotros la verdad tendríamos que ser facultad de arte, pero bueno, en algún momento lo seremos, pero incluso con lo que uno desde dentro considera problemático, es fantástica porque permite una diversidad y una pluralidad que no se da a veces en otros lugares. Y la tenemos desde los 80. Sí. Desde el 84, Norma. Desde el 84. Sí, con problemáticas que persisten al día de hoy, 30 años después, 40 años completamente. después, ciertas cosas que se dan. Pero lo que pasa es que uno señala siempre lo propio, y eso está muy bueno, porque es lo que nos permite seguir ampliando desde los conceptos hasta las formas de gestionar. Bueno, vos como directora, digamos, también hay formas de gestionar que tienen que ver, o de ponerse en el lugar de gestión. Si bien es un cargo político, probablemente vos gestiones más como artista. Bueno, eso para mí es fundamental. Y eso es interesante. Para mí es gestionar, hacer curaduría, hacer docencia, hacer teoría. Yo hace mucho tiempo que me di cuenta que para mí son prácticas artísticas. Las hago desde el mismo lugar. Lo decíamos el otro día. Exactamente. ¿No? Que pensar en arte es hacer arte. Exactamente. Es negar lo político que tiene el arte, en este caso, si no se gestionara de ese modo. Claro, totalmente. Bueno, y esto que, mirá, volvemos a esa conversación, y yo como sí soy casi ingeniero, y tengo una lógica impecable. Yo el texto y te casi ingeniero, así que... El sí, solo sí, me parece muy interesante, que pensar en arte es hacer arte, y que hacer arte es pensar el arte.
O sea, la recíproca también es válida. El Totalmente. arte se piensa desde su hacer. A ver, hacer arte es teorizarlo, sin ninguna duda. Por eso digo, esta epistemología es muy interesante, porque no divide teoría y práctica. La seguimos dividiendo por esta cuestión inveterada que tenemos de que por un lugar está la teoría y por otro la práctica. Pero en el campo del arte, práctica y teoría van juntas, una hace a la otra. Sí, la praxis real hace que nosotros, en la Exactamente. medida que estamos produciendo, estamos repensando, estamos investigando, ¿no? Exactamente. Y eso tiene un valor que la academia a veces no le ha dado el espacio No correspondiente, sabe ubicarlo, porque en Norma. realidad los artistas en general no hemos estado demasiado pendientes de esas No. cuestiones formales. Exactamente. porque El deseo está No, puesto en por otro lugar. Volviendo De al hecho, nos deseo. cuesta muchísimo. Los formularios son salvo para hacer una obra, porque si Ni no... siquiera un formulario de Google Docs. No, completamente. Pero es una negación que es una postura, ¿no es? Sin duda. Yo creo que esa negación es la contraparte de la negación de lo otro, de que esto está más del lugar de la locura que de un saber consistente. Eso es el posicionamiento de esta cientificidad positivista. Claro, Entonces, de hecho, Kant lo definió y lo ha hecho durar varios siglos, cuando el genio solo puede estar en el arte, porque el genio es una revelación que nadie sabe de dónde viene. En cambio, en la ciencia no, porque la ciencia es un saber que tiene que ser consistente, entonces todo científico tiene que trabajar sobre los otros científicos, sobre las teorías que ya existen. Sí. Ese posicionamiento ha atravesado 3 siglos Sí. de Pero esta herencia europea que nosotros Sí, tenemos, pero ¿no? al día de Además. hoy una ciencia dura va a considerar fracaso si su hipótesis no cumple la premisa. Claro. Entonces, para nosotros eso es posibilidad de creación. Bueno, el- te voy a los decir procesos algo, son Pablo. producción. En el momento en que el arte empieza a tallar algo en la construcción epistemológica, aparecen teorías donde lo falsable es realmente lo que le da, el mismo Popper es lo que le da la validez a una teoría científica. No que nos falle, sino la posibilidad de ser falsable, de ser falseada, es lo que la constituye como tal teoría. Que eso me parece... Y ni hablar de los físicos cuánticos, que están más locos que nosotros, que eso me parece maravilloso. Vos no sabés si son físicos o poetas, Claro. realmente. Sí, bueno, realmente. Es que ese descubrir borde. la poética en las ciencias duras también es Claro, algo que por claro. se puede señalar desde el campo de las artes, digamos, Exactamente. de cualquiera, digamos, no hablemos de las artes visuales. Completamente. Y por eso, digamos, hay una epistemología que se sostiene en sí misma y que puede ser, hay en carreras de medicina que tienen historia del arte. Sí, Hay algunas bueno, carreras, y eso es perdón, súper hay algo que hay que interesante decir de la UNR, que la carrera de medicina está haciendo un cambio desde hace algunos años sumamente interesante. Creo que esa es la medicina post-positivista que a mí por lo menos me parece interesante. La medicina como una construcción social, no como algo que se mete en los órganos del cuerpo para describir cualquier la disciplina, enfermedad. y si cualquier disciplina tiene que ver con las cosas. Pero eso, Bueno, pero anda a pero decírselo. nosotros Claro. somos de vanguardia que de algún modo tenemos en la cátedra post-porno Ni hablar. a alguien de medicina. Bueno, eso es creación tuya, eso, de sí, tu gestión. pero me parece que es interesante. Nos vamos a esto. tirarnos flores. Pero digamos, esta cátedra, le contamos a los colegas que es una cátedra que se implementó hace 3 años, que se llama post-porno, donde se trabajan las nuevas medidas en torno a la sexualidad y a las nuevas Con corporalidades. Javier Gasparri, que viene de Gasparri, Letra, y Mauro Mauro Guzmán, que Guzmán, viene de la producción claro. artística, sí. Y acá aparece, digamos, lo performático. Lo performático incluso con nuestros propios accionar a la hora de trabajar en el campo en el campo de la docencia. Sí, Claro que- completamente. Pero bueno, volviendo a esto de la sexualidad y de las nuevas modalidades en el campo de la medicina, tener gente de medicina en la Escuela de Bellas Artes me parece que es un avance increíble. Completamente. Tenemos a alguien de ciencias duras, como alguien que viene desde como Luciana Pauletti, que viene de la que biotecnología, claro. digamos, hace que empiecen una vinculación de los campos que es posibilitante a nuevas miradas, nuevas Bueno, formas de... Y eso creo que es situarse en esta contemporaneidad, en esta cosa que todavía no sabemos qué es, que a pesar de que ya hace unas décadas que está ocurriendo, no es algo que ya ocurrió. Y eso creo que nos pone en un lugar sumamente interesante para pensar haciendo arte y para pensar haciendo docencia.
totalmente. Creo que es... Cuando estábamos hablando cruzó mi gata, Sí. cruzó, esto también Es parte. es parte de lo performático que hablábamos. Es la Matrix, estamos en la Matrix. No, pero ella casi ocupa mi lugar. te reemplaza a vos. Y lo hubiese hecho de un mejor modo, sin duda. Igual volviendo, esta cuestión de posporno también, este contexto de aislamiento, porque como decías vos, digamos, no es señalar la pandemia o problematizar la pandemia, no, se trata del aislamiento, que cambia las condiciones de producción, digamos, porque hay quienes tienen un taller específico, materialidades específicas, situaciones específicas con horarios específicos para poder llevar adelante sus producciones. De algún modo, en un gran porcentaje eso cambió, digamos, sobre todo con nuestros estudiantes, digamos, porque Pero se mira, fueron a sus pueblos, cierro el concepto, se fueron a sus pueblos, se fueron a sus casas, no están en... Y a lo mejor no tienen esa posibilidad. Nosotros hemos notado al principio de año, incluso con algunos casos que llegan hasta esta distancia del año, que les cuesta ponerse a producir. Sí. ¿Y eso con qué tiene que ver? Porque digamos, con no desconocer, a ver, puede ser angustia, pueden ser un montón de cosas, sin duda, pero también hay gente que está bien y que no encuentra la forma de poder producir. Bueno, pero... Porque me parece que... digamos, lo canónico es tan fuerte en nuestra cultura. Perdón, volvamos un poco atrás a lo que habíamos empezado, porque probablemente no conocen nuestras cátedras, seguramente. Sí, nosotros hemos habilitado en algo que se llama Taller de Pintura 1 y Taller de Pintura 2, que además tiene que ver con la terminalidad pintura, un delirio absoluto decimonónico, que se trabaje en los lenguajes que quieran trabajar. De hecho, nuestras cátedras se construyeron de ese modo, desde el comienzo. Pero eso no quiere decir que el estudiante, la estudiante estén preparados para eso. De hecho, esto que parece, pero esta es la contemporaneidad, trabajar en cualquier lenguaje, el mandato sigue siendo muy fuerte, como el mandato de la familia monogámica, heterosexual, que siguen siendo muy fuertes. Y entonces y los egocentrismos culturales los padecemos. Exactamente. Salirse de la pintura es muy difícil. Lo problematizamos y en mi caso en particular, que doy dibujo, figura humana, romper el canon con esa visión eurocéntrica es tremendo, porque pareciera que las corporalidades de los grupos nativos no existieran. No existe, claro. Las proporciones son diferentes, las bellezas son diferentes. Bueno, entonces como el planteo es enorme. Normi, se sigue hablando de la belleza. La belleza, claro. ¿sí? Que a todo esto nosotros defendemos el término Escuela de Bellas Artes porque esto requiere una revisión, se supone, ya lo tenemos revisionado, claro, de la totalmente. distinta belleza a la Exactamente. que esto sería posibilitante si lo pensamos en esos términos, de claro. las bellezas. Claro. Y le construí, pero también hace un tiempo, digamos, tuve que escribir un texto para la Bienal de Imagen y Movimiento sobre qué es el ser latinoamericano. Vos hablabas un poco de eso, digamos. Primero, reconocerse que es una construcción eurocéntrica. O sea, pero completamente. Primero, porque, digamos, vos imaginate esto, nosotros en la universidad tenemos estas becas para pueblos originarios. Perdóname, ya la construcción del ser claro, sin duda. Es eurocéntrica, claro. Pero unas becas de pueblos originarios, con quienes las llevan adelante son personas estudiantes graduadas de comunidades de todo el país, distintos grupos étnicos. Y hablando yo con ellos, yo estaba muy vinculado en una época con estas personas y me decían, nosotros somos indios, no somos pueblos originarios. No, por supuesto. Y eso tiene que ver con la construcción. Pero nos han metido toda esa terminología políticamente correcta que es terrible. Entonces es discutir esos lugares aún cuando sean, o creamos que sean, políticamente correctos. Sí, digamos. exactamente. Y nosotros tenemos una escuela y muchas cátedras que realmente habilitan este tipo de construcciones. Sin embargo, llegamos a lo mejor a un cuarto o un quinto año con estos mandatos que son muy difíciles. Incluso el marco, ¿cómo enmarco esto? ¿Cómo muestro esto? ¿Cómo... Claro, totalmente. O pensar la pintura, el texto como pintura. Pero mira, y pensar que una pintura es una obra en sí misma, independientemente la podés poner en Marte, claro, en la Luna, y sigue siendo la misma obra de arte, que es increíble, pero ese pensamiento monádico de la obra todavía
es muy fuerte, es un mandato y que Totalmente. tiene que valer en sí misma, no importa, porque si no, no es buena. Claro, eso es, todavía está en juego, es increíble. Es increíble, es increíble. Bueno, nosotros tratamos de deconstruir eso desde las cátedras. En realidad nuestra escuela deconstruye desde que los estudiantes arrancan. También está la posibilidad de construir. No puede hacer otra cosa. No, pero hay cátedras un poco más Totalmente. clásicas que el estudiante puede encontrar, digamos, este lugar de porque también es esto, que lo contenga. Hay estudiantes que necesitan al papá y la mamá todavía que le esté diciendo, que le diga cuántos trabajos tiene que hacer. Entonces, bueno, para los más osados pueden encontrar espacios en donde están más libres y pueden repensarse y tener la posibilidad de hasta no producir, porque está dentro de la misma problemática. Completamente. No, o que no producir, o que no hacer nada es hacer algo también. Eso también. Eso es análisis puro. Pero he tenido estudiantes que transcurrieron. Es hacer algo. Yo he tenido estudiantes que transcurrieron todo el taller en crisis con la producción. Y me decía, una chica en particular, me acuerdo, que fue fantástico, pues me dijo, yo estoy bloqueada, ¿no? Digo, perfecto, tu proyecto es ese bloqueo, vamos a trabajar ese bloqueo, no necesito que hagas nada para fin de año. Bueno, no produjo en el sentido típico que ella creía que tenía que producir. Produjo texto a lo loco, produjo unas reflexiones sobre su propia producción, que fue maravilloso. Pero el texto como posibilidad de... Claro. Lo que pasa es que también, bueno, el otro día en consultas también, digamos, trabajamos un poco esto, digamos, le decíamos, olvídense de la cátedra, ya está. Digamos, ahora pensar en la producción. Despliegue la sala. Porque esto, dejá de pensar cómo vas a presentar esto para la cátedra. Olvídate de bueno, pensar pero ese es otro condicionamiento que creo que además tiene que ver con todo el arrastre de lo que es la formación escolar. Que hay que satisfacer al docente. No, llegaste a esta instancia, asumí tu responsabilidad. No me satisfagas a mí. Eso, bueno, está en el programa de la materia. De lo que se trata es de situar la responsabilidad en el lugar en el que está, que es la del estudiante, no en mi lugar. No hay exigencia. Lo que te pido es que te hagas responsable de lo que decidiste. Y esto repensarse a uno. Exactamente. Y del deseo que tenés. Pero incluso a veces terminamos diciéndole que se hablen así los ojos cuando le decimos trabajar el mismo proyecto en otras cátedras también. Claro. A una estudiante, digamos, podés trabajar con Román Vital y el mismo proyecto. Completamente. En cultura, totalmente. O el grabado. Bueno, lo que estamos con el tiempo. ¿Estamos bien? Lo que iba a comentar es que algo que sí sucedió, nosotros estudiantes tenemos desde hace mucho que terminan haciendo una producción videística, fotográfica, instalativa, en el taller de pintura 1. Pero lo que ha ocurrido con esto es que estudiantes que estaban muy como constreñidos porque tenían que pintar. Perdón, nosotros también permitimos que pinten. Pero yo les digo siempre, cuando empieza el año, que pinten los que les guste el olor a pintura, los que sientan ese placer. Que se excitan. Claro. Bueno, pero lo que ha pasado, a eso iba, es el video. El video que existe de hace 6 décadas, seguro, y que no lo tienen incorporado como práctica, que vienen a un taller de pintura, ¿no? Pero lo tienen incorporado más como registro que como práctica. Es que solamente puede ser registro. Y no, han empezado a trabajar, por ejemplo, video. Claro. Hay estudiantes que lo traen desde siempre, ¿eh? Hay gente que ya viene con eso, pero en los otros casos han empezado a provocar ese corrimiento que me parece que es sumamente interesante, porque además otra creencia es ¿hago esto o hago esto? No, hace ambos. Claro. Totalmente. Claro. O fíjate, escuchate. Lo que pasa es que también eso tiene que ver, a veces pareciera con la posibilidad de la venta de obra, que si no tenés serie de obra, esto también es una especie de fantasía. Completamente. Podríamos incorporar a una galerista que tenemos muy cerca aquí para ver qué pasa con eso. Claro, bueno, esa es una instancia, pero ojo, porque en Rosario hace muy poco que existe además esta instancia de circuito de galerías, y sin embargo ese pensamiento y esa ficción
de la ficción del mercado, la uno es ficción determinado, marca completamente. uno es determinado por los imaginarios. Y Completamente. en arte tenemos muchísimos imaginarios también. Ni hablar, ni hablar. Y creo que gestionar la cultura en realidad tiene que ver en definitiva con deconstruir todos estos imaginarios. Exactamente. En la medida de lo posible, en la medida de que... No, de construir no es forzar nada. No es forzar nada, Exactamente. Digo, en la medida Esa es, bueno, de lo posible quiere decir con mucha empatía y con gestos amorosos. Creo que eso es lo que a veces no se comprende de el concepto de deconstrucción. No es forzar a que pienses otra cosa. Justamente es de construir lo que pensás. Es de construir esa concepción que además es muy difícil, porque la traemos desde hace 500 años seguro en el campo del arte, fuerte. Pero esa metafísica europea que nos ha marcado tiene 2000 años. Es que por eso probablemente haya muchos lugares de resistencia todavía. Exacto. Incluso, bueno, para situarnos en nuestro campo, en nuestro propio campo, digamos, y estamos en un año con todo lo que nos pasó, pero estamos en un 2020 que pareciera que hay cosas que ya quedaron en los 80. Sí, hay discusiones de los 80 que persisten. Sí, bueno, esa es otra cosa que creo que tiene que ver con la contemporaneidad. La posibilidad, ya Didier Huberman lo ha trabajado un montón a partir de Avi Barbour, del anacronismo. Y de que para mí hay en el arte algo que tendría que ser una categoría del campo del arte, que es el regreso de los muertos vivos. A la pintura se la mató como 100 veces y vuelve, se levanta como los zombies de la tumba, y eso me parece maravilloso, que la contemporaneidad lo incorpora. Creo que lo interesante es que no hay un lenguaje que sea hegemónico hoy en el campo del arte. Eso me parece fantástico. Y creo que puede abrir nuevos. Y completamente. Esto, digo, completamente. Que permite la pantalla en este momento de lo performático del alumno, de la familia del alumno, de los profesores digamos, está dando lugar a una nueva cosa. Sí, completamente. Yo creo que hablamos el otro día. Berger súper vigente, formas de ver, y la obra de Greco señalar, digamos, es como algo, estamos en un momento donde estamos viendo y reivindicando las formas de ver, pero también señalando dónde está la obra. La forma de ver como producción. Como producción artística. Exactamente. Incluso como eso, como forma de ver, más allá de la materialidad de la cosa, o formas textuales. Bueno, me parece que tuvimos una pequeña charla informal, casa, con cierto distanciamiento, con el ladrido del perrito, con el gato que cruza, pero bueno, era compartir con los colegas. Que podría haber hablado un poco más del gato, pero bueno, se inhibió. Hablelo todo que quieras. La idea es compartir algunos pensamientos que tenemos desde la Universidad de Rosario, así que bueno. Y muchas gracias por habernos invitado. Muy agradecida. La verdad que es muy interesante poder hacer esto y compartir. Así es. Así bueno, que bueno, gracias muchas por la invitación. Muchas gracias por compartir. Muy bien. Gracias. Adiós. Y